dando continuidad a la conferencia de prensa que se dio ahí en la legislatura el 27 de febrero de este año, y que por causa de la pandemia se nos vino alargando un poquito, pero como acordamos en aquella ocasión, en mostrarle los pelos y señales de todas y cada una de las anomalías en que han venido cometiendo los gobiernos actuales y el actual y anterior. Cabe mencionar aquí que solamente traemos la pura demanda que en contra sería de los funcionarios del Registro Agrario Nacional, aunque van a estar involucrados algunos otros personajes del gobierno del Estado, del Tribunal Agrario, de la Procuraduría Agraria y de los mismos juzgados federales. Inicio dándoles las gracias por su atención e inicio este análisis que les digo, como se trata nada más del primer punto, que sería contra los funcionarios del Registro Agrario Nacional, y iniciamos con las pruebas. Hubo una asamblea de investigación general de usufructo parcelario en 1988 que concluyó con una resolución de la Comisión Agraria Mixta de fecha 5 de diciembre de 1988, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 1989. Esta publicación ahí quedó. En esta publicación a esta gente invasora, así le llamamos nosotros porque son unos invasores, en esta primera ocasión despojaron a los compañeros auténticos ejidatarios. En esta resolución privaron a 16 y les adjudicaron a 16. Esta resolución mandó que se les entregaran sus certificados de derechos agrarios a estas personas invasoras. El gobierno del gobernador Burgos los desalojó y los privó de libertad a algunos, concediéndoles el perdón a los compañeros porque juraron que ya no se volverían a meter. A raíz de esta resolución de la Comisión Agraria Mixta, los compañeros se inconformaron ante el extinto Cuerpo Consultivo Agrario. El Cuerpo Consultivo Agrario que después turnó el expediente al Tribunal de San Luis Potosí, al Tribunal Agrario, porque aquí en Querétaro no había Tribunal Agrario, estaba en San Luis Potosí. Entonces esta inconformidad concluyó con una sentencia del propio Tribunal Agrario. Esta sentencia que dejó sin efectos los certificados y la misma resolución de la Comisión Agraria Mixta que les acabo de mencionar. Entonces, esta sentencia del Tribunal Unitario Agrario pues es tajante y deja sin efecto, por lo tanto deja sin derechos a los que ya les habían dado certificados de derechos agrarios. Después hubo una solicitud ante el Tribunal Agrario por parte de esas personas invasoras a que les dieran un pedazo de tierra y les reconocieran, lo cual el Tribunal Unitario Agrario de aquí de Querétaro les dio un fallo desfavorable, o sea, pierden su fallo. Entonces, ellos inconformes con ese fallo del Tribunal Unitario Agrario se fueron al amparo. Este amparo también lo perdieron. Entonces, quiere decir que sus certificados de derechos agrarios no estaban válidos. Después hubo una asamblea para la integración de los órganos ejidales, y hubo un requerimiento del propio Registro Agrario Nacional, donde le requiere que acrediten su calidad de ejidatarios, que obviamente no la tenían por la sentencia de San Luis Potosí, por la sentencia del tribunal de aquí y por el amparo que habían perdido. Aquí está el requerimiento que les hizo el propio Registro Agrario Nacional.
que no le registró su acta de elección. Después hay una resolución del tribunal, una petición del Tribunal Unitario Agrario, donde da una constancia con ese número de certificados. Entonces esta constancia la da en el 2007, la cual no es válida porque ya había quedado sin efecto por la sentencia del Tribunal Unitario de San Luis Potosí, la resolución del Tribunal Unitario Agrario de aquí de Querétaro y el amparo que habían perdido. Después, en 2012, a los compañeros les dan una constancia del propio Registro Agrario Nacional, donde se les dice que su acta de elección de autoridades ejidales jamás cumplieron con el requerimiento que les había hecho el Registro Agrario Nacional. Aquí está la constancia que les dice, donde les ratifico. Después hay un juicio agrario que los compañeros pretendieron dejar sin efecto la acta de asamblea de elección porque no habían acreditado la calidad de ejidatarios. Aquí el juzgado de distrito le manda decir al Tribunal Agrario en una reposición del procedimiento que checara cuál de los dos oficios eran claros, el que había dado en 2007 o el que había dado en 2012 el Registro Agrario Nacional. Adolfo Contreras Roy, que era delegado entonces del propio Registro Agrario Nacional, emite una constancia donde ratifica que el oficio que dan en el 2007 es el bueno, cuando es totalmente fallida esta información que da Contreras Roy, porque este oficio lo deja sin efecto la sentencia, viola la sentencia del Tribunal de San Luis Potosí, viola la sentencia del Tribunal Agrario de aquí de Querétaro y viola el juicio de amparo de aquí de Querétaro. Entonces, con esta constancia los compañeros pierden el juicio y aquí también ya entraría en litigio también el propio Tribunal Agrario por emitir una sentencia violatoria de sus mismas sentencias de él. Entonces los compañeros, viendo que la situación estaba bien difícil, acudimos con ellos a la Ciudad de México, al órgano interno de control del Registro Agrario Nacional, a poner una denuncia en contra de los funcionarios del Registro Agrario Nacional. Pero resulta que allá también en México también están pues muy coludidos, ¿no?, con la gente de aquí. Se protegen porque aquí está una inconformidad donde los compañeros se inconforman con la resolución que les dan, porque esa resolución es fallida a pesar de las pruebas que aportaban los compañeros. Entonces esta inconformidad aún no tenemos respuestas si va a proceder o no va a proceder. Nosotros creemos que no va a proceder porque todas, aparte de las pruebas documentales que hay aquí, pues obviamente que no nos las han dado. No nos dan la gana. Con estos datos, nosotros tratamos de evitar que se llevara a cabo una regularización de los predios que hicieron en aquel tiempo con el gobernador Pepe Calzada. Pepe Calzada les ofreció un programa donde iba a ser social, iba a ser no sé qué todo, y nosotros nos opusimos. En varias ocasiones, a lo mejor ustedes nos vieron aquí plantados pidiendo nosotros justicia, clamando justicia, y nunca se nos hizo caso. Se llevó a cabo un acta de asamblea del PANAR entre todas las autoridades que intervinieron, entre ellas el coordinador de asuntos agrarios del gobierno del estado, el ingeniero José Hugo Herrera López, que fue el coordinador del programa. Entonces se llevó a cabo una asamblea del PANAR, una asamblea que carece de legalidad y carece de varias cosas. Les voy a mencionar algunas cosas. En esta asamblea se les olvidó, como se la gabinetearon, se les olvidó recabar las firmas de los asistentes a la asamblea. Entonces nada más lo están firmando las puras autoridades del ejido. Entonces
¿cómo puede ser válida una asamblea donde los asistentes no firman? Incluso tampoco firma José Hugo Herrera López, también se le olvidó firmar esta acta de asamblea. Esta acta de asamblea donde se repartían los terrenos de los auténticos ejidatarios, esta gente. Entonces, ha quedado plasmado en esta acta del FANAC, que también aparte de que también la coordinó la Procuraduría Agraria. Pero aquí los abogados, pues uno de los abogados era Adolfo Contreras Roa, de los abogados que hicieron esta con la inmobiliaria Franco Vargas y Asociados. Entonces, todas estas anomalías son las que están plasmadas aquí. Y obviamente que esta regularización viene porque en el 2006 esta gente invadió y despojó por tercera ocasión a los compañeros. Lo que Burgos los sacó y los encerró, como les había comentado hace un momento. Loyola también los sacó, no los encerró, pero sí los va a sacar. Y Paco Garrido ya no los sacó, Paco Garrido ahí los dejó. Pero será cosa que cuando vengan las pruebas contra los gobernadores y el gobernador, les daremos los datos, los pelos y señales. Ahorita solamente nos estamos enfocando exclusivamente en el Registro Agrario Nacional. Ahora bien, cuando el ingeniero José Hugo Herrera López se enteró de que nosotros teníamos una constancia del Registro Agrario Nacional donde no habían acreditado la calidad de ejidatarios, las autoridades del ejido que nosotros pretendíamos echar abajo, él inmediatamente sacó un oficio del Registro Agrario Nacional. Aquí es bien claro, debe de estar alterado porque este oficio, como él era el coordinador de asuntos agrarios, este oficio debió de haber sido bastante alterado, porque este Registro Agrario Nacional que te tardaba meses y hasta años en dar una respuesta, nada más en 9 días de la solicitud que hicieron para la inscripción de esta acta, que ya había tenido un requerimiento del propio Registro Agrario Nacional, en 9 días la registraron. Y lo que es peor, en esos 9 días la contestan el 16 de noviembre de 2005 y el amparo, que por cierto lo perdieron, se resuelve el 22 de noviembre de 2005. O sea, dieron la respuesta antes de la resolución del amparo. Entonces, con estas violaciones y con todo esto que nosotros estamos metiendo, pues son las pruebas, lo que en el argot se menciona ahí, como pelos y señales de las violaciones que han venido sufriendo los compañeros del ejido San Pedro Mártir, que han sido desalojados 3 ocasiones, y en una de ellas el gobernador Pepe Casada les dio legalidad con el visto bueno de que les consintió el despojo Paco Garrido. Pero como les menciono, en otra ocasión les estaremos presentando las pruebas, los pelos y señales de todos y cada uno de las pruebas que tenemos en contra de los exgobernadores. ¿Recuerda cuántos ejidatarios fueron desalojados? 16. ¿Espera sanciones para los exgobernadores? ¿Ese es el propósito? ¿O cuál sería el paso a seguir después de que nos muestre las pruebas? Pues el propósito es la reparación del daño, y obviamente que si la ley les alcanza para castigarlos, yo creo que son cosas que no deben de quedar impunes, porque nosotros pensamos que este es un ejido. La organización que yo represento, la Central Urbana Campesina del Centro, representa más ejidos, más grupos. En todos ellos hay una serie de corrupciones de todos los niveles, del gobierno municipal, gobiernos estatales y gobiernos federales. Entonces nosotros sí pensamos, aparte de solicitar la reparación del daño, que es un buen jalón
hay una denuncia en contra de Pepe Calzada por esta acta de asamblea que está en el juzgado. Parece que es el séptimo. Está demandado por 500 millones de pesos, que más o menos es el monto que alcanza los daños que les han causado a los compañeros. ¿Se demanda al Estado o a la persona del gobernador Calzada? ¿Y por cuál fue el delito también? A la administración, Se demanda al Estado, entonces tendría que responder el actual gobierno. el actual gobierno. ¿Por cuál es el delito? Les daré los datos, los pelos y señales, así como van ahorita los del Registro Agrario Nacional. Les daré las pruebas, las constancias, como van aquí. Perdón, pero la denuncia, ¿en qué sentido va? Abuso de autoridad y uso excesivo de la autoridad. ¿Cuántas hectáreas son? ¿Mandé? ¿Cuántas hectáreas son las que están? 57. Ya todas están pobladas, ya las poblaron. Si nos permiten que el abogado, para no extendernos, el abogado nos pueda decir del análisis de esta documentación, qué va encontrando él y sus impresiones como especialista en la materia. Una breve exposición y después si hay alguna duda, con mucho gusto la despejamos. Miren, atendiendo la solicitud de la diputada Laura Polo, nosotros como integrantes del equipo jurídico de Morena, nos hemos dado a la tarea de revisar y de analizar este expediente. Esto apenas es una síntesis de una serie de omisiones e irregularidades que se han cometido desde hace más de 30 años en contra de ejidatarios titulares del ejido San Pedro Mártir, que es una comunidad aquí cercana de la ciudad de Querétaro. En la revisión preliminar que hemos hecho, hemos notado que efectivamente hay una serie de inconsistencias, irregularidades, omisiones y complicidades entre funcionarios y particulares para el efecto de dañar en su patrimonio a los ejidatarios de San Pedro Mártir. Vemos que fundamentalmente aquí todas las actuaciones adolecen de nulidad porque se han elaborado y se han hecho registros y se han hecho trabajos que adolecen completamente de legalidad. Se les ha engañado a los ejidatarios, se les ha mentido, se les ha omitido, se les ha privado de sus derechos y las autoridades responsables de resarcirlos sus derechos han sido omisas también. De manera que esta cadena de iniquidad que se ha cometido en contra de los auténticos y originales ejidatarios de San Pedro Mártir merece una investigación, merece un análisis y merece que hoy las autoridades actuales tomen cartas en el asunto, porque definitivamente aquí está comprobado en todo este expediente que ha habido mucha negligencia y mucha irresponsabilidad en contra de los ejidatarios. Sería muy largo enumerar toda esta cadena de violaciones procesales y de actuaciones que ha habido, pero aquí está contenida la síntesis y en el boletín de prensa que se les entregó es un breve resumen de cuál es la realidad de este tema, de este caso. ¿Sí se aplicarían las sanciones, digo, dependiendo por el tiempo en donde se llevó a cabo este despojo, inició este procedimiento? ¿Sí hay esa posibilidad de aplicar algún tipo de sanciones a los exmandatarios estatales que estuvieron involucrados? O, por ejemplo, en el caso de resarcir el daño, tendría que ser única y exclusivamente pues, frente a la presente administración. Pero sanciones de carácter penal en contra de mandatarios estatales, sí hay esa posibilidad. Pues miren, desafortunadamente la materia penal observa la figura de la prescripción. Y en ese tema, específicamente en el tema de la materia penal, estaremos hablando de que hay actuaciones delictivas que desafortunadamente están prescritas. Sin embargo, no es óbice, no es obstáculo mencionar que hay una responsabilidad de tipo moral, de tipo
administrativo en contra de todos aquellos funcionarios que han estado coludidos en esta privación indebida de los derechos de los ejidatarios. Y que en su momento, después del análisis que hagamos en el equipo jurídico, podemos concluir la manera de que se busque resarcirles el daño mediante alguna indemnización. Y por las cuestiones de retroactividad, ¿qué funcionarios o qué administraciones quedarían absueltas? Pues estamos hablando de que la prescripción, una vez que se conoce el delito, son 3 años. Entonces, ha pasado ya el tiempo, desafortunadamente, ¿no? Porque, bueno, estas gentes, estos funcionarios han sido listos, no han sido tontos y han dejado que el transcurso del tiempo tape toda la sociedad que desafortunadamente involucraron en este tema. Por ejemplo, ¿dónde me checa de Pablo su nombre? Nicolás Rico Bañuelos, Y es Amaro, representante legal. el equipo jurídico de Morena y asesor de la diputada Laura Pol. ¿Y usted, caballero, cuál es su nombre completo? Armando Rivera Reséndiz, presidente estatal de la Central Urbana Campesina del Centro AC. Disculpe, ¿desde cuándo empezó? Menciona que ya está poblado. ¿Desde cuándo? No sé si está como urbanizado, desde cuándo empezó a urbanizarse. Sí, de 1996. Desde los 80 es que está, o sea, ¿hay inconsistencias en el proceso desde ese periodo de tiempo o desde que Inició con la resolución de la Comisión Agraria Mixta del 5 de diciembre de 1988. Fue cuando inició el conflicto. Después de ahí hubo un primer desalojo. Después en 1997 hubo el segundo y en el 2006 el tercero, que es actualmente que lo consintió Paco Garrido y Pepe Calzada se lo regularizó en esta acta de asamblea de zona. ¿Tienen alguna fecha de cuándo ya pudiera resolverse al menos esta denuncia que se inició contra Pepe Calzada? Está en el juzgado todavía. Pero fecha. No nos han dado fecha. Y no nos han dado fecha porque obviamente que la mandan al juzgado, pero la mandan sin detención, nada más la mandan para que la califique y el juzgado la pretendía archivar y contra eso hicimos una inconformidad. ¿Listo?